Estimados amigos, ¿cómo están? Muy bien. Un gusto saludarles el día de hoy una vez más y siendo 16 de junio, queríamos aprovechar este momento para hacer un comentario breve a una situación que se viene presentando en relación a una de las vías, digamos, alternativas previas a la suspensión perfecta de labores que podría adoptar el empleador a través de estas medidas que se han venido dictando producto de la pandemia. Como todos nosotros ya sabemos y lo hemos dicho en otros videos también, lo que ha buscado el Estado es evitar de que el empleador haga uso indiscriminado de ciertas medidas que puedan de alguna manera socavar o puedan reducir o tener un impacto negativo en los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, lo primero que se pretendió hacer es cuidar los puestos de trabajo, ¿no? Y para cuidar los puestos de trabajo se establecieron ciertas medidas que están contempladas en el Decreto Supremo 011-2020, que motivan al empleador a que utilice una serie de medidas previas antes de tomar la decisión de suspender perfectamente las actividades laborales de los trabajadores. Ya sabemos nosotros que la suspensión perfecta de labores acarrea eh, la imposibilidad de seguir percibiendo la remuneración y también el cese temporal de las actividades laborales del trabajador. ¿No? No es un despido, no es un cese definitivo, es un cese de carácter temporal. Pero para llegar a ese estadio del cese temporal a través de la suspensión perfecta de labores, se requiere agotar vías alternativas previas, entre las que se encuentran la licencia con goce de haber, el descanso vacacional, el recorte de la jornada y de la remuneración, el recorte de la remuneración, que es lo que vamos a hablar el día de hoy específicamente. Entonces, para llegar a la suspensión perfecta, primero tendríamos que haber agotado estas vías alternativas que acabo de mencionar. Pero se está dando un tema de alguna manera preocupante en relación a el tema del recorte de la remuneración, ¿no? Los empleadores están tomando esta acción en la medida de que con ello protegen, digamos, al trabajador de un cese y lo protegen también del tema de la suspensión perfecta de labores. Sin embargo, el artículo 4, punto 1, inciso D, o parágrafo D, como quisieran decirle, del Decreto Supremo 011-2020 establece con claridad que el recorte de remuneración debe tener primero ciertas condiciones, ciertas características. Lo primero es que tiene que ser consensuado. Quiere decir que tiene que haber un acuerdo entre el empleador y el trabajador para determinar la reducción de la remuneración. Lo que también se tiene que tener en consideración es la proporcionalidad, es decir, la afectación en todo caso que recibe el empleador por el tema del estado de emergencia sanitaria, la necesidad de seguir convocando a este trabajador para que realice sus actividades, de tal manera que se puede hacer una especie de medición de la importancia en todo caso del trabajo de este trabajador y determinar cuál sería el recorte que debería recibir. ¿No? Porque la ley no establece si es el 50%, si es el 20% o el 30%. Se supone entonces que esto debe ser consensuado, tiene que ser conversado entre el empleador y el trabajador. Pero también la ley se asegura de establecer que ningún trabajador en el recorte de remuneración que pudiera recibir podrá o deberá percibir menos de 930 nuevos soles. Entonces, el Estado, a través del Decreto Supremo 011-2020, TR establece que en ninguno de los casos en donde opere la reducción de remuneración, esta puede ser menor a la remuneración mínima vital. ¿Qué implica entonces esto? Implica que el empleador va a tener que aplicar un razonamiento lógico, coherente, ¿no? Y va a tener que conversar con el trabajador para disponer de qué manera, cómo se va a dar el recorte de la remuneración, ¿no? Porque lo que se requiere es un acuerdo previo entre las partes, ¿verdad? Ahora, se entiende que un trabajador que ganaba 1.300 soles, 1.200 soles, no puede percibir menos de la remuneración mínima vital. Y hasta ahí todo está claro. El tema se presta un poco a la suspicacia cuando el trabajador gana arriba de los 2.500 o los 3.000 soles de repente, y en donde algunos empleadores están queriendo aplicar el tema de la remuneración mínima vital, a pesar de que aplicándola, en el caso que el trabajador ganara, supongamos, 2.500 soles, estaría reduciéndole un 30-35% el monto de su remuneración. Y en el entendido de que debe ser proporcional el monto de
la reducción de la remuneración de carácter temporal, entonces esto debe ser tomado muy en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunos empleadores que están emitiendo documentos a los trabajadores con la finalidad de que acepten, no negociando, sino que acepten el recorte de la remuneración, porque si no van a tener que pasar al tema de la suspensión perfecta de labores. Lo que de alguna manera está obligando a muchos trabajadores a tener que firmar esas condiciones, pero no se debe dejar de lado un tema que es fundamental. Ningún trabajador que reciba un recorte de remuneración debe percibir menos de los 930 nuevos soles. Entonces, esto también es preocupante. ¿Por qué? Porque algunos empleadores no están pagando el 50% del sueldo que percibían. Entonces, si ese trabajador ganaba 1.200, están depositando 600 soles, cuando la ley, el Decreto Supremo 011-2020-TR, menciona que no debe ser en ninguno de los casos menos de 930 soles, ¿no? ¿Qué pasa si hay un acuerdo firmado? Es ilegal, ¿no? O sea, si firmaron un acuerdo en donde manifiestan de que lo que ustedes van a percibir es la mitad de lo que percibían de manera regular y el monto regular de su remuneración era de 1.000 soles, entonces es como si estuvieran firmando ustedes que van a percibir solamente 500 soles. ¿No? Pero eso es ilegal, insisto. Entonces, en esos casos, se franquea la posibilidad de que puedan acudir a la autoridad de trabajo para efectos de que puedan poner la denuncia correspondiente y la autoridad de trabajo obligue en su momento, luego del procedimiento previo, obligue para que les hagan, no es así, las devoluciones, en todo caso reintegro del valor que quedó pendiente de pago. ¿No? Porque la afectación no es por un mes, ¿no? Normalmente se están tomando periodos y ahora en este periodo de alargamiento del estado de emergencia hasta septiembre, implica que estos trabajadores pues probablemente estén 4 o 5 meses con montos que no, digamos, son los montos que ha establecido la ley como protección para los trabajadores. Entonces, si un trabajador se siente vejado en ese sentido, puede acudir directamente a la autoridad de trabajo, puede acudir directamente para efectos de poner una denuncia de carácter virtual, ¿no? Y ellos tomarán las medidas del caso, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado. Ningún trabajador al que se le recorte la remuneración puede percibir menos de la remuneración mínima vital. ¿Sí? Entonces, eso es lo que queríamos hacerles presente para efectos de que no tengan inconvenientes ni problemas posteriores, ¿no? Cualquier consulta siempre estamos a su disposición. Un abrazo para todos.